Muy pero muy buenas a todos traders, espero que se encuentren muy pero muy bien. Si entraste a este video es porque seguramente querés saber si se puede hacer trading con solo $100 y eso es lo que te voy a enseñar a hacer el día de hoy. Aclaraciones muy pero muy importantes antes de empezar. La primera de todas, nadie se va a hacer rico haciendo trading con solamente $100. Entendamos que sí podemos ganar unos cuantos dólares, 100, 200, es posible haciendo trading con solo 100, pero es básicamente imposible que nos volvamos millonarios operando con solo $100 y muchísimo pero muchísimo más imposible hacerlo en muy poco tiempo. Empezamos con eso simplemente para sacar todas esas creencias de que hacer trading nos va a hacer ganar muchísimo dinero e incluso empezando con muy pero muy poco. Entonces, ¿por qué les voy a enseñar esto? Bueno, ahí viene la segunda aclaración. Hacer trading con $100 no solamente nos va a servir para practicar, sino que básicamente vamos a hacer lo mismo que si tuviéramos más dinero, pero sin arriesgar tanto capital. Vamos a entender cómo funciona la plataforma, vamos a entender qué riesgos tenemos que tomar y cuáles no, y al mismo tiempo vamos a dar nuestros primeros pasos sin arriesgar un capital súper interesante que lleguemos a necesitar. Obviamente para eso existen las cuentas demo que son de dinero ficticio, pero claramente no es lo mismo. Cuando operamos con dinero ficticio, la verdad que tomamos riesgos que no tomaríamos con dinero real. Eso es algo que hay que aceptar. Por eso siempre en las cuentas demos todos ganamos. Pero bueno, basta de tanta introducción y vamos con lo primero, lo que sería la plataforma donde vamos a hacer trading. Para empezar, como somos principiantes, tenemos que usar lo mejor de lo mejor. Y yo les voy a mostrar todo el paso a paso en esta plataforma, que es la que estoy usando hace más de un año. Estamos hablando de Exness, básicamente la top 1 para trading a nivel global. Siempre abajo en la descripción y en la sección de comentarios les dejo el enlace para que se puedan crear directamente la cuenta desde ahí, ya sea en el ordenador, en la computadora o en la aplicación de celular, porque si van a poder operar desde cualquier lado. No hace falta que estén frente a la computadora para poder hacer trading. Para mí es mucho más cómodo, pero van a poder, el que le gusta hacerlo del celular, hacerlo desde la aplicación también. Entonces, ¿cómo se crea la cuenta? Muy fácil. Abren el enlace, les va a salir esta pantalla, ponen la dirección de correo electrónico, ponen una contraseña, confirman este botoncito de acá y le dan a donde dice registrarse, o simplemente apretan el botón de Google y la enlazan con su cuenta de Google y van a entrar directamente de ahí. Muy simple. Una vez que hacemos eso, nos va a aparecer una pantalla como esta. Lo que hay que hacer ahora es agregar fondos. Obviamente no vamos a poder hacer trading con $100 si no agregamos dinero. Desde el enlace que les dejé ya les tendría que crear una cuenta estándar, pero si eso no ocurre, simplemente tienen que ir acá donde dice abrir una cuenta. Muy importante, si está en inglés o en español y lo quieren cambiar, acá arriba con este botón pueden cambiar el idioma al que quieran. Una vez que estamos acá, le damos a donde dice abrir una cuenta, tienen que seleccionar esta que dice estándar, es la más común para operar al principio. Le damos a donde dice continuar, seleccionamos cuenta real, divisa dólares estadounidense, no importa si vas a depositar la moneda de tu país, igualmente es con qué vas a ver el dinero en la cuenta. Aconsejo dólares para que entendamos mejor cómo funciona todo. Acá ponemos el nombre de la cuenta que queramos, el apalancamiento máximo lo dejamos como está y a donde dice plataforma seleccionamos Exness porque es mucho más fácil operar desde ahí. Si ustedes quieren operar desde MetaTrader 4 o 5 porque ya tienen experiencia en esas plataformas, pueden seleccionar eso. Pero yo aconsejo Exness que es mucho más fácil y le dan a donde dice crear cuenta. Así de simple, ya tenemos nuestra cuenta creada. De esas cuentas pueden crear varias acá adentro para tener diferentes apalancamientos, el dinero separado, operar cuando quieran en diferentes horarios o lo que sea. Yo acá tengo una, de momento tengo una sola. Ahora, ¿cómo agregamos dinero a esta cuenta? Vamos a darle al botón que dice depósito. Súper sencillo. Apretan ahí y vamos a ver varias formas de depósito. Muy importante. Tienen que tener verificada la cuenta con la doble verificación y demás para que les salten todas las opciones. Si no, van a tener unas pocas, como por ejemplo Binance Pay. Yo igualmente la que uso es Binance Pay y creo que con la primera verificación ya lo tenemos disponible, pero hay otras opciones como tarjeta bancaria o criptomonedas o Neteller o Skrill o incluso Mercado Pago, donde nosotros simplemente ponemos cuántos pesos queremos depositar y le damos a continuar, hacemos la transferencia y listo. Les recuerdo, yo la que más uso es Binance Pay porque me parece la más rápida, la más segura. Simplemente tengo que escanear con el QR de Binance Pay y listo, ya lo mando acá adentro, pero las transferencias cripto también son bastante cómodas. Y para retirar es exactamente lo mismo, siempre me consultan esto, tengo que usar el mismo método, me cobran algo por retiro y la verdad que no. Fíjense, yo tengo acá Mercado Pago, deposito por Binance Pay y a veces saco a Mercado Pago porque necesito el dinero más rápido, o puedo sacarlo por criptomonedas, o puedo sacarlo a Neteller, Skrill, por cualquier lado. USDT, USDC, no hay ninguna complicación con eso, lo único que tiene que ser una cuenta a su nombre. Con criptomonedas no es necesario porque simplemente es una billetera, pero con Mercado Pago se va a requerir que sea una cuenta a tu nombre. Eso es incluso mayor
mayor seguridad para ustedes, para que cualquier persona que tenga su cuenta no simplemente les retire los fondos y listo. Ahora, lo que vamos a hacer es empezar a operar. ¿Cómo empezamos a operar con estos $100? Bueno, simplemente tenemos que darle al botón que dice acá operar y yo elijo la opción que dice terminal de Exness, porque vamos a poder operar directamente desde el navegador. En la aplicación es así, pero si quisiéramos operar con MetaTrader 5 podemos hacerlo acá. Lo descargamos y lo instalamos en nuestra computadora, pero para mí es muchísimo más cómodo la terminal de Exness. Le damos clic ahí y vamos a ver cómo nos va a abrir la pantalla. Fíjense, se va a ver de esta manera. Acá ya tenemos los activos que queremos operar, tenemos el gráfico en la mitad de pantalla, pero si apretamos acá donde dice instrumentos, nos van a salir todos los instrumentos que queramos. Podemos buscarlo acá en el buscador, o si apretamos el botón de al lado, tenemos los más operados, los que más se mueven, los principales, metales, cripto, índices, acciones, energía, exóticos, todos, ¿sí? Básicamente, si ponemos todos, vamos a poder ver acá. Las acciones las vamos a poder operar dentro de ciertos horarios de tiempo. Los pares de Forex, que es una moneda contra otra moneda, podemos hacerlo en un horario más amplio. Las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum podemos hacerlo 24 horas. El oro, la plata y el petróleo también tienen horarios específicos, pero durante el fin de semana no se puede. Eso ya lo van a ir sabiendo con el tiempo. Y igualmente dentro de Exness tenemos otras herramientas que nos van a ayudar con todas esas dudas que tengamos. Pero está toda la información necesaria para aprender cada vez más en el tiempo, va a estar ahí adentro y es todo completamente gratis, así que por eso no se preocupen. Ahora, muy importante, para saber hacer trading con estos $100, cosas que tenemos que tener en cuenta: qué activos operar. No es lo mismo operar un activo muy caro que operar un activo que con esos $100 nos permita hacer muchísimas operaciones. Vamos a mostrarles un ejemplo. Acá estamos en el gráfico de Bitcoin, ¿sí? Vamos a poner comprar acá para que nos salte esta pantalla a la derecha. Si yo pongo comprar, esta es la menor cantidad de Bitcoin que puedo negociar, tanto comprar o vender. Fíjense que puedo vender para ganar dinero cuando el precio baja, o puedo comprar para ganar dinero cuando el precio de Bitcoin suba. Puedo ganar en ambas situaciones. Ahora, esta es la cantidad mínima, 0.01 lote, que fíjense, si vamos acá abajo, para abrir esa posición en el mercado, esa operación en el mercado, simplemente nos están pidiendo $1.60 en nuestra cuenta. ¿Eso es lo que nos va a costar abrir la operación? No. Lo que nos va a costar abrir esa operación es de solamente 10 centavos. Es esto que dice tarifas. Pero el margen es el capital que necesitamos tener en la cuenta para poder abrirlo. Entonces, una persona principiante imaginaría que si yo tengo $100, bueno, empiezo a aumentar la cantidad acá de volumen, o sea, de cantidad de Bitcoin que puedo comprar, hasta llegar a $100. Fíjense, sí, 38, bueno, sigo subiendo y demás. Pero nada más equivocado de la realidad, porque acá estamos operando con apalancamiento. O sea, estamos operando en el mercado con muchísimo menos capital del que se necesitaría, y eso ocurre porque justamente nos están facilitando poder operar con poco capital. Fíjense, esto de 0.30 lotes sería una cantidad de $20.000 en el mercado, y nosotros lo estamos abriendo solamente con 47. Sería una posibilidad de abrirlo con $47. Por eso estamos apalancados. Pero si yo abriera esta posición, que puedo hacerlo, simplemente con que el precio de Bitcoin caiga un poco, fíjense cómo empezamos a perder un montón de dinero, ¿sí? Y fíjense cómo si Bitcoin cae tan solo unos $400, ya estaría perdiendo $100, todo mi capital. Entonces no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es operar con el mínimo, porque recuerden, solo tenemos $100 para hacer trading. Entonces, con este mínimo, fíjense cuánto tiene que caer Bitcoin para recién perder los $100. Tiene que caer miles de dólares. El precio cae miles de dólares y nosotros todavía tendríamos la posición en el mercado. Fíjense que recién acá tendría que caer $10.000 para recién perder esos 100. Obviamente esto no hay que hacerlo, no hay que dejar una posición abierta por muchísimo tiempo, porque lo que nosotros buscamos hacer es comprar y vender constantemente para ganar dinero, no comprar para mantener en el tiempo. Eso ya no es trading. Trading es tratar de ganar dinero con las diferencias del precio en un periodo corto. Lo de comprar Bitcoin para mantenerlo en el tiempo a ver si sube ya sería una inversión a mediano o largo plazo. Entonces, fíjense, abriendo 0.01 lote, nos van a cobrar solo 10 centavos, básicamente nada, y necesitamos $1.60. Estamos sobrados, obviamente $100 tenemos, pero ya vimos que tiene que caer $10.000 para perderlo. O si estamos operando en una venta, tiene que subir $10.000 para perderlo. Ahora, para evitar que ocurra eso, justamente movemos esto que dice SL, que es un stop loss, es un corte de pérdidas, hasta donde nosotros determinemos. Por ejemplo, hasta ahí. Si el precio sube hasta ese punto, en este caso, estaría perdiendo $10 solamente. De esta manera, activando lo que se llama stop loss, vamos a limitar nuestras pérdidas incluso cuando erremos. Fíjense, lo podemos poner tanto arrastrando desde acá, en la aplicación es exactamente lo mismo, o podemos escribirlo acá a la izquierda. Podemos escribir el precio exacto, por ejemplo 63.200, y se nos va a poner el stop loss en ese precio. O sea, cortar la pérdida ahí. Podemos verlo expresado de diferentes maneras: $7,20, 2,35%,
minuto, pips, lo que sea. Lo que mejor nos resulta a nosotros para poder calcular eso o arrastrarlo acá como les dije antes. Ahora, ya vimos cuánto rinde nuestros 100 dólares operando Bitcoin. Tiene que subir mucho o bajar mucho para recién ahí perder esos 100 dólares. Incluso podemos atajar antes esa pérdida con los stop loss. Ahora, fíjense, este activo de acá es XAU/dólares. Esto es el oro. Y fíjense, si yo quisiera operar el mínimo, 0.01 lote de oro, y ponemos comprar, vamos a arrastrar el stop loss para ver cuánto tardamos en perder nuestros 100 dólares. Fíjense que hasta ahí lo perderíamos. Simplemente el oro tiene que caer 100 dólares para perder todo ese capital. Lo que antes era un montón, acá tiende a ser muchísimo menos. Bitcoin tenía que caer unos 10.000 dólares para perder nuestros 100, nuestro capital, nuestros 100 dólares de capital, pero el oro simplemente tiene que caer 100 dólares, un 2,20% para perder todo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, vamos a verlo acá. El apalancamiento, ¿sí?, es más bajo, por lo tanto nos va a requerir más margen a nosotros. Fíjense que antes con Bitcoin necesitábamos tener $1.60 en nuestra cuenta para abrir esa posición, mientras que acá necesitamos 22 dólares para abrir esa posición, o sea, esa operación en el mercado. ¿Por qué? Porque simplemente representa más capital, son 4.400 dólares. Este mínimo que podemos abrir es como si estuviéramos operando 4.400 dólares. Entonces, así como se nos amplifica la pérdida, fíjense que si el precio subiera solo 100 dólares, estaríamos ganando 100 dólares nosotros con nuestros 100. Por eso al principio les decía que no es imposible que haciendo trading con 100 dólares ganemos 100, 200 o 300. Fíjense que si nosotros entráramos acá y el precio del oro sube 100, ganamos 100. Pasamos de tener 100 a 200. Es súper sencillo que eso ocurra. Obviamente lo difícil es mantenerlo en el tiempo, pero esto es mucho más arriesgado que los que les mostré antes. Entonces, ¿qué activos nos conviene operar si tenemos poco capital? O sea, 100 dólares. Bueno, primero Bitcoin. Bitcoin es barato y podemos operar bastante, sobre todo si usamos stop loss. Segundo, Ethereum. Ethereum es la segunda criptomoneda más popular de todas y rinde muy pero muy poco acá adentro el poder operarla. Fíjense que el mínimo del lote de volumen que podemos hacer es de 0.10 y eso recién ahí pasan a ser solo 180 dólares. Fíjense todo lo que tendría que caer el precio para nosotros perder 100. Recién ahí estamos en 1800 y tendría que caer hasta 800. Tendría que caer un 50% para perder esos 100 dólares. Un montón. Entonces con Ethereum podemos operar muchísimas, podemos hacer demasiados trades y recién ahí siquiera empezar a arriesgar nuestro capital. Es muy difícil que perdamos todo con un mal movimiento de Ethereum. Obviamente todo es posible, sobre todo si nunca ponemos stop loss, pero si operan con stop loss en Ethereum van a poder hacer muchísimo trading, o sea, van a poder practicar un montón. Segundo, el DXY o DXY, como le quieran decir. Este gráfico es el índice del dólar y básicamente podemos operar el dólar contra otra canasta de divisas. Es como medir la fortaleza de la economía de Estados Unidos y podemos operarlo acá. Acá también es muy pero muy barato poder operar. Fíjense, 13 centavos es el costo y necesitamos un margen de 5 dólares. Simplemente estamos operando 1000 dólares de volumen por cada uno de estos lotes. Para que eso ocurra, fíjense que tiene que caer un montón el precio para recién perder 100 dólares y es muy difícil que eso ocurra. Fíjense que hace poco hubo un movimiento muy fuerte que fue todo esto y simplemente si lo hubiésemos aprovechado hubiesen sido 20 dólares. Por lo tanto, nuestros 100 dólares de capital rinde muchísimo en el DXY para poder operarlo. Hace poco les mostré cómo podíamos operar el DXY, les dejo los videos ahí arriba. También mostré cómo operar el oro, pero recuerden que eso es más riesgoso, y también mostré cómo operar Bitcoin con estrategias. Si quieren que les traiga más estrategia para alguno de estos activos, me gustaría que me lo hagan saber abajo en los comentarios. ¿Qué otra cosa podemos operar aparte de las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum y también el índice del dólar? Bueno, pares de Forex. Los pares de Forex son divisas, o sea, comparamos una moneda contra otra. Por ejemplo, dentro de los más operados se encuentra el famoso euro dólar, y poder operar el euro dólar, recuerden, tiene muy poca volatilidad, por así decirlo, porque estamos operando el euro contra el dólar, dos monedas de países, la verdad que bastante estables. Fíjense que acá hubo saltos muy grandes, pero estos saltos muy grandes incluso fueron de tan solo un 1,30%, muy pero muy poco. Entonces, si nosotros quisiéramos haber comprado ahí abajo con el mínimo del lotaje, que es 0.01, y ponemos un take profit, si hubiésemos agarrado toda esa subida hubiésemos ganado solo 16 dólares. Entonces con nuestros 100 hubiésemos aprovechado esta suba, ganábamos 16 dólares, y en el caso de que lo hubiésemos cerrado simplemente hubiésemos perdido 17 dólares. Fíjense, un movimiento muy pero muy bestial en los últimos días y tan solo hubiésemos perdido 17 dólares, siendo que errábamos todo. Lo ideal sería que, recuerden, operen con stop loss para que esas pérdidas no se acumulen, pero como ya vimos, los pares de Forex también son un instrumento que podemos operar con 100 dólares de trading. Entonces voy a mostrar cómo abrir una operación en el mercado. Vamos a abrir acá. Yo lo que estoy esperando en este punto es que el precio suba hasta estos lugares que dejo acá. Es una estrategia que yo estoy siguiendo. Generalmente la opero en esta cuenta cuando estoy convencido. Entonces lo que voy a hacer es abrir una orden de mercado
con el mínimo para poder operar y voy a mover mi stop loss hacia un punto donde me quede cómodo con la pérdida. Vamos a imaginar que tengo $100. Tengo 300 en esta cuenta, pero vamos a imaginar que tengo 100. Van a poder operar exactamente lo mismo. Simplemente voy a mover el stop loss a este punto de acá para perder máximo unos $5.50 en el caso de que mi análisis salga mal, y voy a mover el take profit hasta el punto donde yo considero que estoy conforme con la ganancia. Yo quiero que venga a buscar esta zona de acá donde dejó órdenes colgadas, liquidez colgadas. Es algo un poco más técnico que voy a explicar en una lista de reproducción que les dejo ahí arriba, que pueden acceder todos los que tengan cuenta en Exness. Desde los enlaces que les dejo en la descripción y en el comentario fijado van a poder entrar a esa lista de reproducción donde es un curso gratuito de análisis técnico para principiantes. Actualmente solo hay 2 videos, pero voy a estar cargando uno cada semana y voy a ir completándolo. Va a ser como una serie de 6 o 7 videos, y si veo que tiene más interés, posiblemente podamos subir sesiones en vivo o clases directamente sin cortar de 1 hora, mostrándoles cómo hago trading con estos activos. Recuerden, los enlaces de todo eso lo van a encontrar siempre abajo en la descripción y es completamente gratis para ustedes. Pero bueno, eso es para el que quiera avanzar un poco más. Cualquier duda que tengan, si no pueden entrar a los enlaces, si tienen una duda con los videos o lo que sea, me lo dejan en los comentarios. Entonces, pusimos nuestro stop loss, pusimos nuestro take profit, ahora lo que queda es confirmar la compra. Le damos a donde dice confirmar la compra y listo. ¿Qué pasó? Que ya empecé con 13 centavos en pérdida. Bueno, eso es lo que se podría decir la comisión. Fíjense que cuando nosotros le damos a donde dice comprar y queremos abrir 0.01 lote o lo que sea, acá tenemos la tarifa, 13 centavos. Eso es justamente porque estamos los 13 centavos en negativo apenas empezamos. Se hace de esa manera, entonces el precio que estamos viendo acá es íntegramente lo que vamos a ganar o perder. Ya las comisiones descontadas. O sea que acá si cerráramos exactamente perdemos 20 centavos con comisiones y todo. Si esto se pone en positivo, $1, $2 en positivo, van a ser $1 o $2 en positivo netos con comisiones y todo. Así se les ahorra otro paso que tienen que ahorrar. No hay que pensar cuánto gasté en comisiones o lo que sea. Y desde ya les aviso que si se crean la cuenta desde abajo del enlace van a tener un descuento sobre esas comisiones, van a tener un reembolso. Igualmente todo está en los enlaces, es cuestión de que vayan, aprieten y se hace todo automáticamente. Ya sea que se crearon la cuenta con ese enlace o si tienen cuenta de antes pueden pedir el cambio de abajo para tener ese reembolso en esos gastos, que son muy pequeños, 13 centavos, pero que si estamos haciendo trading todo el día puede ser bastante dinero. Mejor que esté en el bolsillo de ustedes y no en el de otra persona, ¿no? Así que bueno, simplemente dejamos correr esta operación y vamos a ver si ganamos o perdemos. Eso va a depender de ustedes, pero si quisieran cerrarla igualmente podrían cerrarla. Simplemente le dan el botón de ahí y dice cerrar posición, o le dan acá y dice cerrar posición. Pero en el caso de que nos querramos ir a dormir tranquilos, simplemente nos podemos ir a dormir y cuando toque este punto de acá arriba o toque este punto de acá abajo se va a cerrar con o nuestra pérdida o nuestra ganancia. Así de simple. Y si queremos cambiar ese stop loss o esa toma de ganancias, simplemente lo movemos. Fíjense, lo arrastramos, le damos modificar posición y listo. Ya se modificó la posición y hacer eso es completamente gratis. Lo único que va a costar dinero es cuando ustedes abren estas operaciones, no cuando mueven estas órdenes. Fíjense que lo puedo hacer todo el tiempo que quiera, que no me va a costar nada de dinero, ¿sí? Eso no tiene ningún gasto. Así que bueno, eso es lo básico de cómo podemos hacer trading con solo $100. ¿Qué activos tenemos que utilizar si tenemos ese capital? No es lo mismo operar el oro, como ya vimos, que operar Ethereum. Son dos cosas totalmente distintas, se comportan distinto y un mínimo de movimiento en el oro puede dejarnos sin nada de capital. Mientras que en Ethereum podemos operar muchísimo y no vamos a tener tanto riesgo. Incluso uno funciona 24 horas, otro no y demás. Sería muy bueno que sigan aprendiendo porque dentro de muy poco voy a traer torneos de trading. Vamos a poner capital completamente de nuestro bolsillo y ustedes van a poder participar, y las personas que mejor trading hagan van a poder llevarse premios en efectivo para que hagan lo que ustedes quieran, para hacer más trading, para ahorrarlo, para gastarlo, para lo que quieran. Pero para eso necesitamos personas que estén participando. Desde ya les aviso que no hay ningún trader profesional en la comunidad, así que directamente si ustedes empiezan ahora, dentro de un mes posiblemente puedan estar participando y se lleven algunos premios en efectivo. Espero que el video les haya gustado, ojalá que se animen a empezar con muy poco, vemos que ya se puede, y si es así, si les gustó, me ayudarían muchísimo dejando su me gusta, también suscribiéndose al canal o compartiéndolo con algún conocido que sepan que esté queriendo empezar en este mundo. Me gustaría verlos en un siguiente video. Hasta luego, inversores.